Y quiero compartir con ustedes una palabra, mejor dicho, quiero compartir de parte del Señor. Digo, bueno, ¿qué les puedo hablar? ¿Qué les puedo decir? Estamos en marzo, ya hemos entrado en el tercer mes de este año. Ya digamos que ya el año ha transcurrido, no sé si te diste cuenta, pero los 2 primeros meses ya pasaron. Decirle al que tenés al lado, los 2 primeros meses del año ya se fueron. Y hoy quiero hablarte de la historia de José. ¿Cuántos conocen a José? No José el verdulero, no José el que está sentado al lado tuyo, José el de la Biblia. Decirle al que tenés al lado, en la Biblia hay historias que nos enseñan. Amén. Y hoy quiero hablarte acerca de José. Y la palabra que hoy quiero compartir contigo tiene por título, digamos, es una afirmación. Y es que muchas veces tú ves el presente, pero Dios ve tu futuro. Decí conmigo, muchas veces yo veo el presente, pero Dios ve mi futuro. Amén. No sé cuántos realmente conocen la historia de José. ¿Cuántos alguna vez han escuchado en el libro de Génesis, capítulo 37? ¿Cuántos han leído la Biblia alguna vez? En Génesis, capítulo 37, levanten la mano, a ver. Y todo el resto no lo conoce. Bueno, no vamos hoy a leer detenidamente, pero yo quiero invitarte a que tú puedas en tu casa escudriñar, leer la Escritura, la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es que nosotros recibimos enseñanza. Cuando somos chicos vamos a la escuela, ¿a qué? No al comedor, no, a leer, a aprender, a saber, a que nos enseñen. Vamos con un corazón más allá del chiste, que muchas veces también es una parte necesaria, porque ojo, no solo en la iglesia pasa, no solo en la escuela, sino que ahora también en los liceos hay liceos que tienen comedores, pero en la casa de Dios también pasa. Tenemos que venir no solo por la comida natural, sino decirle al que tenés al lado por la comida espiritual. La comida espiritual es lo que alimenta nuestra vida, y la enseñanza, la palabra de Dios, es el rema, es lo que nos direcciona para no caer en error. Es lo que nos abre la mente, es lo que nos abre nuestros ojos para poder ver, no con ojos de lo que yo veo naturalmente, porque lo que yo veo naturalmente muchas veces me dice que yo no puedo, muchas veces me dice que no es posible. ¿A cuántos les ha pasado? Muchas veces la gente a tu alrededor te dice que no servís para nada, no lo vas a alcanzar, es imposible. Pero déjame hoy decirte de parte de Dios que Dios te dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios dice que sí es posible cuando Él está en el asunto. Porque Dios dice que tienes planes de bien y no de mal para tu vida. Que tiene cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Eso es lo que Él tiene preparado para los que le aman. ¿Tú le amas? Si tú le amas, entonces tranquilo, tranquila. José tenía una palabra, José tenía una promesa de parte de Dios. Y cada uno de los que hoy estamos en este lugar, con errores, con aciertos, con desaciertos, no sé cómo has venido hoy. No sé cuál es tu pensamiento. Capaz que viniste hoy porque ya estabas agotado, estabas agotada. Quizás ese sueño que Dios te dio, quizás esa palabra que Él te dio, esa promesa, la ves tan difícil, la ves tan imposible, que has abierto el cofre y la has metido adentro y has cerrado no con un candado, con 20, y lo has tirado y has perdido la llave. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que Él quiere volver a renovar ese pacto que hizo contigo, porque Él cumple su promesa, porque si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir en tu vida. Amén. ¿Y qué decir de José?
rápidamente, lean en Génesis 37 en sus casas. ¿Cuántos tienen Biblia en sus casas? Bien, el que no tenga, pida una prestada, o también tenemos Biblias, es importantísimo, es una buena inversión. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual para todo hijo de Dios. Amén. Y José vemos que pasó por muchas etapas, pasó por pruebas. Dice que era uno de los hijos de su padre, valga la redundancia. Es para ver si están atentos. Era el hermano menor de 12. Imagínate, decí conmigo, ay. Pero ¿sabes qué? Dice en Génesis 37:3, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. O sea que José creció siendo el más chico de sus hermanos, y no eran 1, 2, 3, eran una banda, decí conmigo, eran una banda. Pero nada se escapa de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para cada uno, pero en especial para José, y puso en el corazón de su padre un amor especial. Pero eso no lo libró de pasar por el proceso. Decirle al que tenés al lado que seas amado, decirle que seas amado de Dios. Vamos a recalcarle, decirle que seas amado de Dios, no te libra de pasar por el proceso. ¿Hola? José fue amado, pero también dice en el versículo 5, Génesis 37:5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, sus hermanos le envidiaban. ¿Por qué? Porque era el mimado, era el mimoso. Miren, yo tengo 4 hijos y los amo a todos, aunque tengo una sola nena. Ustedes no cuenten, pero espero que esté enfrente, porque si no, pero es hermosa, pero tiene un carácter, es tan segura ella, que ella siempre tiene que decir, porque el fulano es el mimado tuyo, porque el mengano es el mimado. Digo, todos son mis hijos, son especiales, trato, de estar con todos por igual, ¿no? Pero a veces, no es que uno ame más a otro. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, aunque cuando son muchos es muy difícil hacer con todos igual. Por eso es muy importante entender nuestra identidad en Dios. Ahora, ¿qué pasaba con José? Sus hermanos lo miraban y solo con verlo rabiaban. José sabía que era especial, pero no porque fuera diferente a sus hermanos, porque todos somos iguales y somos amados. Algunos somos más altos, más bajos, y ahí ponele lo que quiera. Algunos son más vagos, menos vagos, más trabajadores. No, más trabajadores era hermano. A algunos les gusta más trabajar, a otros les cuesta menos. Ahora, Dios había puesto algo especial en José, porque sabía cuál era el corazón. Y dice que Dios le dio sueños a José. Y dice que José, en sus ganas de ser parte de sus hermanos, se lo contó a sus hermanos, porque no tenía malicia, porque él creía en el sueño que Dios le había dado. Pero ¿sabes qué pasó? Sus hermanos más se enfurecieron en contra de él. ¿Y saben qué? Más adelante dice que lo envidiaron, Despertó esto envidia y oposición. Todo lo que él quería hacer era como que se levantaban en contra, ¿verdad? Pero imagínense que sus hermanos estaban apacentando las ovejas porque eran mayores. Y su padre le dijo a José, ve y llévales comida. Y entonces él dijo, heme aquí, yo voy, inocente de él. Podríamos decir que la oveja en medio de los lobos que se lo querían comer. ¿Y saben qué? Sus hermanos conspiraron contra él y para matarle. Imagínense el corazón de ellos. Y José tuvo que pasar por todo esto. Fue obediente, pero aún siendo obediente, conspiraron, lo traicionaron. Dice que lo vendieron. Ustedes lean después, detenidamente. Pero todo lo que pasó José, podríamos decir que
él se podría haber tranquilamente desanimado, tranquilamente podría haber dicho, no, el sueño que Dios me dio, o no fue ni de Dios. Para mí que estoy medio loco, estoy quedando mal. Esto no debe ser de Dios, porque todo me va para atrás, todo va al revés. Pero cuando uno sabe quién es en Dios, cuando uno tiene una promesa, un sueño de parte de Dios, tiene que perseverar, tiene que creerle a Dios, tiene que saber que si Dios prometió, Él cumple. Y no es en mi tiempo ni en el tuyo, es en el tiempo de Él. Amén. Y miren qué interesante, después de eso, dice que sus hermanos lo vendieron y le mintieron al padre. Imagínense, ¿no? El padre confiando en sus hermanos y el dolor que tenía ese padre de pensar que su hijo lo habían matado. Y dice en Génesis 39, 2 y 3, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, aún en medio de la injusticia, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas ayudan a bien. Así que, aún estando lejos de su familia, aún habiendo sido traicionado, Dios dice en su palabra que Jehová estaba con él, y todo lo que José hacía, Dios, no José, Dios a través de José lo hacía prosperar. Pero ¿saben qué? Aún estando en ese lugar y siendo él, digamos, transparente con su amo y sirviendo y queriendo lo mejor lejos de su tierra, dice que su corazón no era agradable a Dios. Pero ¿saben qué? Eso no fue suficiente, porque el proceso tenía que pasarlo. Y dice más adelante en la historia, en el libro de Génesis, que la esposa de su amo se había encaprichado con José. Pero José la resistía porque sabía que estaba casada, porque sabía que no era algo que fuera de parte de Dios. Pero así como Dios nos guarda, también permite las pruebas. Por eso es importante que nuestro corazón esté alineado siempre a lo que Dios nos quiere enseñar. Y dice que ella lo asió de su ropa, diciéndole, duerme conmigo. O sea, lo agarró de su ropa. En otras palabras, hoy diríamos, lo intentó usarlo, porque lo intentó forzar, ¿verdad? Y no, o sea, esto no es que es de ahora, esto pasaba antes también. Pero dice que José salió huyendo para guardar su corazón, para no caer en pecado. Pero ¿saben qué? El amo creyó en su esposa y no en José. Una vez más, fue víctima de mentiras, de injurias, de cosas que a ninguno le gustaría pasar, injusticias. Decile al que tenés al lado, pero Dios estaba en el asunto. Y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde terminó? ¿Por hacer las cosas bien? En la cárcel. No siempre, pero a veces pasa que terminan en la cárcel o terminás haciendo, digamos, teniendo consecuencias por hacer las cosas bien. Hay otras que tenemos consecuencia de que hacemos las cosas mal. Decirle al que tenés al lado, eso es otro tema. Ojo, si haces las cosas mal, las consecuencias van a estar. Pero no era el caso, decirle al que tenés al lado, pero no era el caso de José. Cuando menos lo esperaba, llegó el tiempo de Dios. Porque estando en la cárcel, en el peor lugar, él seguía buscando a Dios. Él seguía buscando agradar a Dios. Y seguía orando y seguía confiando que en el tiempo de Dios, el sueño que él le había dado se iba a cumplir. Amén.
Y dice Génesis 41, 1 al 4. Aconteció que pasado 2 años, ¿cuánto estuvo en la cárcel? 2 años, poquito tiempo, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho en 2 años? En dos meses, creo yo, que ya hubieras tirado la cuerda, la toalla, no, hubieras agarrado la cuerda y hubieras tirado la toalla, ¿verdad? Dice, pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjustas de carne, o sea, flacas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y flacas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y decí conmigo, llegó el tiempo de José. ¿Por qué? Porque José no solo recibía sueños de parte de Dios para él, sino que Dios le había dado el interpretar sueños. Y había estado en la cárcel y le había interpretado sueños al copero y al panadero del faraón. Y le dijo, cuando salgas de aquí, acuérdate y dile que yo estoy acá adentro. Pero ¿saben qué? Uno ni se acordó de él. Una vez más, injusticia. Pero en el momento justo, Dios hizo que en un chasquido de dedos pasara lo que tenía que pasar. Y ahí se acordaron de José y lo mandaron llamar. Pero dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. Decí conmigo, cuando llega el tiempo de Dios, no mi tiempo, entonces se apresura. El tiempo se apresura. Dice, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y entonces, ¿qué hizo? Se preparó, se afeitó y se mudó y vino a Faraón y se presentó delante de los grandes, porque eso es lo que Dios hace. Dios no se equivoca y Dios no se olvida, pero en medio del proceso hay que ver si vas a salir corriendo, si te vas a olvidar de Dios o si vas a decir, Señor, de aquí no me muevo. Señor, voy a continuar en medio del proceso, en medio de la prueba. Voy a permitir que tú limpies mi corazón. No voy a guardar cosas feas. No voy a guardar rencor, no voy a guardar ira, sino que voy a perdonar. Voy a entender este proceso y si no lo entiendo no me voy a mover hasta que no apresures los tiempos. Hola, decile al que tenés al lado, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. La prueba no es tu final. Hay una palabra sobre tu vida, una promesa, y tienes que entender que tu presente no es tu futuro. Muchas veces tu presente dice no se puede. Muchas veces tu presente dice es imposible, no hay recursos. Esto no es de Dios. Pero cuando hay algo que es de Dios, en su tiempo, Él mueve lo que tiene que mover. La cárcel, 2 años, injusticias, lo vendieron, lejos de su familia. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Cuando hay un corazón que está decidido a servirle, cuando hay un corazón que está dispuesto a creer la palabra que Él te ha dado, entonces persevera, permanece, ora, ayuna, está en la presencia de Dios. Rodéate de la gente que Él quiere, no de los que te dicen lo que a ti te gusta, porque a veces tenés de todo. Y a veces los que te dicen lo que no te gusta, les huís. Pero muchas veces son enviados de parte de Dios para que no te muevas de la voluntad de Dios. Muchas veces no es fácil estar en donde Dios quiere. Pero déjame decirte que lo que hoy estás viviendo quizás es tu desierto, que te está preparando, que está forjando tu corazón para llegar al lugar donde realmente Dios te prometió. Y si hubiera sido fácil, entonces, ¿qué sería? Muchas veces no lo valoramos, muchas veces no entendemos, pero qué lindo es cuando uno confía en Dios.
cuando a pesar de la injusticia vemos el poder y la mano de Dios. Y muchas veces estamos en un lugar por nuestras propias decisiones y nos enojamos con Dios y Dios de arriba te mira y te dice, pero ¿yo qué tengo que ver? Ojo, que no se malinterprete, ¿no? Tenemos muchas veces cuestiones permitidas por Dios, pero hay otras que vivimos consecuencia de nuestras decisiones. Pero de todos modos, déjame decirte que cuando hay una palabra sobre tu vida, cuando hay una promesa de Dios, esa promesa se va a cumplir tarde o temprano, no en tu tiempo, en su tiempo. Solo tienes que creerle, solo tienes que permanecer y tienes que estar firme en los caminos de Dios. Amén. José, el soñador que persistió, perseveró, a pesar de su situación y sus circunstancias, decía, no es posible. Pero Dios decía, sí, sigue adelante. Y José nos enseña que aunque enfrentamos traiciones y dificultades, nunca debemos perder la esperanza ni la fe. A través de sus pruebas, él vio la mano de Dios obrando en su vida para un propósito más grande. Amén. El propósito de Dios es más grande. Y para cerrar, quiero mencionarte otra historia que vemos en la Biblia, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39 al 44. Si tenés para anotar, para leerlo después, Juan 11, 39 al 44. Cuando Jesús le habla a Marta, su hermano Lázaro yacía en la tumba. Lo natural decía que Lázaro, ¿cómo estaba? Muerto. En un sueño profundo. Estaba muerto. Estaba en la tumba. A los ojos naturales. Pero para Dios, nada, decí conmigo, nada hay imposible. Mientras